Le doy la palabra al doctor Samuel Lichtenstein, que seguro ya está muy inspirado con tantas preguntas. Suspirado. Suspirado. Sí. No, acá hay una pregunta que me parece interesante porque uno se la podría hacer, digamos, no solamente para el caso de Hungría. ¿Cómo afectará la crisis actual la conclusión de la integración de Hungría y otros países a la Comunidad Económica Europea? Yo creo que, bueno, están discutiendo, ¿no? Ahí la Unión Europea está en un momento difícil. Están discutiendo sobre todo si hacen un paquete de rescate, si aplican normas automáticas de mayor fuerza a los países, si le imponen candados a sus déficits, a su endeudamiento, o sea, casi, diríamos, en mayor medida aún que la que pudiera imponer el Fondo Monetario Internacional, llegado el caso. Creo que sí, que no me animo a pensar, porque realmente hay una tendencia de algunos países como Alemania que trata de mantener la unidad inestable que representa hoy la Unión Europea, pero quizá la Comunidad Económica Europea cambie en el transcurso de los próximos meses. O sea, no puedo creer que ya con la Constitución, con el Tratado de Lisboa, con el Maastricht, ellos puedan seguir funcionando, porque creo que caminar en una pata sola, no es suficiente. O sea, tiene que haber unos cambios muy importantes. Ahora, lo que pasa es que 27 países, aunque sean 2 los que llevan la rienda, pero 2 que están ahí en la cuerda floja desde el punto de vista político, no son fáciles de poner de acuerdo. Y entonces uno se preguntaría en qué medida puede haber esa posibilidad. Puede haber ciertas crisis en el marco de la Unión Europea, puede haber crisis, sí. Yo creo que no estoy muy seguro que se pueda mantener la unidad en su conjunto. Puede ser que mantengan todavía la zona euro y la traten de respetar y firmen fondos de rescates así muy multibillonarios, pero hay un problema serio dentro de la unidad europea, la Unión Europea que va a saltar en algún momento dado. No por el caso de integración de Hungría, la integración de cualquier otro país, Portugal. Muchos de ellos inclusive se pensó que se iban a ir. Pasa que no piden irse porque ¿qué hacen si se van? ¿A quién piden recursos? Entonces prefieren estar en la Unión Europea, pese a todo, digamos, les dan cierto respaldo. Los movimientos árabes son parte de la globalización de los costos de la crisis financiera. Yo no me animo a hacer una relación directa, crisis financiera, movimientos árabes, pero me resulta muy significativo el hecho de que en términos de tiempos y en términos de lo que significó la incertidumbre, los problemas europeos, que son los que están más ligados al mundo árabe, esto fue como una línea recta, pasó en Europa, inmediatamente se trasladó. Uno no conoce hasta el fondo el problema islámico, si hay un problema religioso en juego, si hay otros aspectos, pero sin ninguna duda, la crisis financiera indirectamente sí tuvo que ver con esta situación. Sí, la debilidad de los gobiernos, entre otras cosas. Pongo las preguntas difíciles al final, ¿sí? Porque algunas no son fáciles. Perdón. Con los altos niveles de desempleo en Europa con jóvenes, ¿puede haber una relación con los ninis en México como una tendencia mundial? Yo creo que este tema de los jóvenes sin futuro, inmediato, laboral, es un problema serio. Y yo creo que el gobierno que sea lo va a tener que asumir. No para llevarlos a las Fuerzas Armadas. Digo, eso es una demostración del exceso que puede caer quien piensa que rápidamente se soluciona. O mandarse a los Estados Unidos, no sé qué, no sé. No, el problema es que están acá. Son nuestros hijos, son nuestros nietos, lo sabemos. Yo puedo hablar con cualquiera de ustedes, me pueden contar historias y muchas historias al respecto. Y todas son las mismas. Gente preparada, gente formada, que se siente frustrada,
que no va a ir al crimen organizado, pero que busca alguna solución y que se refugia en la familia, pero la familia va teniendo también problemas. Entonces, realmente yo les llamo becarios, ¿no? Porque muchos de ellos terminan viviendo de la familia, pero estos becarios tienen un límite, como las becas también tienen sus límites. Entonces, realmente creo que es un problema que hay que atender. No se puede decir los ninis y olvidarse, digamos, ponerle un título y olvidarse. No, creo que es un tema importante, es un tema a futuro. Yo no digo que de aquí surja un movimiento, no me animo a pensar, pero puede ser sin ninguna duda un caldo de cultivo en muchos otros aspectos. Bueno, un comentario rápido. Sí, cómo no. Un colega nuestro, sociólogo en España, les puso los hijos de la desregulación. A mí me gustó mucho porque nos los vincula mucho a nuestros temas. Y mejor que los ninis son como los hijos de la desregulación. Nacieron regulados y después se desregularon. Se desregularon. Sí. No, porque no son todos los regulados, no son. Esta es difícil. Y esta es difícil. El gobierno mexicano debe crear nuevas empresas y después subastarlas para así solventar el crecimiento y desarrollo del país. Yo no sé si les puedo contar una anécdota que yo viví, digamos, personalmente, que yo las he contado, pero ahora en público así las puedo contar. Con motivo de, no sé por qué motivo fui invitado cuando se festejó el 40 aniversario de la nacionalización del petróleo en México. Y hice una conferencia. Y en esa conferencia dije que las oportunidades que México puede tener con el petróleo no se repiten 2 veces o 3 veces. O sea, era una oportunidad, estoy hablando del año 78, en donde la capacidad, digamos, que había, digamos, López Portillo hablaba, no sé, de un mundo increíble. Digo, había que aprovechar ese momento para hacer un cambio productivo significativo, y hablaba de la necesidad, aprovechando, por ejemplo, la industria petrolera, de poder avanzar en eso, refinación, producción de bienes de capital, calderas, en fin, distintos otros aspectos. Al presidente de Pemex en aquel momento, en fin, no importa el nombre, le llamó la atención porque además yo hablaba de Brasil, porque yo había estado en el Brasil y vi cómo Brasil era el problema del petróleo, porque decía, tremendo con territorio y no tengo petróleo. Y aprovechó y creó el etanol. O sea, tecnológicamente se le ocurrió salir al paso a una problemática. Y puse el ejemplo ese. Y con Fain Silve, con que había hablado mucho sobre este tema y tenía el desarrollo de bienes de capital en México, decíamos, hay un desarrollo de bienes de capital en México posible, sobre todo con el excedente petrolero que había. Entonces me pidieron que hiciera otra vez la conferencia, la hice nuevamente, y el presidente de Pemex en aquel momento me dijo, ¿sabe una cosa? A mí el presidente me nombró para sacar petróleo, no para hacer industria. ¿Ah? Eso es decir, que a mí me miden por la cantidad de barriles y no por la industria que yo hago. Digo, no, esta mentalidad, con esa mentalidad no se puede hacer cambio productivo. Y aprovechando el momento histórico ese, menos aún todavía desaprovechar, porque me decía, si yo necesito una refacción o necesito un cambio, yo no voy a pedirle a un señor mexicano que haga una industria, ni una empresa pública. Simplemente me voy hasta Texas, a mi amigo Bush, en todo caso en aquel momento, y le pido la refacción y la traigo en avioneta. Y entonces soluciona el problema. Sí, se soluciona el problema. Lo que pasa es que el país no soluciona el problema, en el sentido de que no había. Y pongo este ejemplo simplemente para mostrar cómo cuando hay oportunidades históricas de tener un excedente económico, quizás no es este momento, y hay una posibilidad tecnológica, siendo México además el primer país en América Latina que había tenido industria petrolera, posibilidad de estudio en profundidad, en fin, resulta que ahora estamos a la inversa, digamos, ¿no? Tenemos que pedir ayuda y pedir a los privados que vengan a invertir, cuando hubo un momento, y no me refiero a la participación privada, no, me refiero a un momento en que el Estado tuvo los recursos para poder haber desarrollado una industria cercana a la petrolera que le abasteciera de aquellos, y de la petrolera a otras áreas, no estoy hablando de eso. O sea, entonces cuando se habla de ciencia y tecnología, y se habla entonces yo digo,
¿Para qué vamos a crear nuevas empresas y después subastarlas? Depende de las condiciones de crecimiento económico. Si hay crecimiento económico y posibilidades, quizás esta no sea el mejor momento para yo responder de esa forma. Pero en aquel momento, con el recurso que había, que se malgastó en importaciones, en fin, en pagos de deuda, fue un momento histórico. Y yo le dije al presidente de Pemex en aquel momento, mire que la historia no pasa dos veces por el mismo lugar. O sea, no siempre se va a tener estos precios. Y cuando se tengan, quizás no se tenga que usar para esto, sino para pagar deudas o para otra cosa. En fin. Las difíciles. ¿Cómo sería el cambio acá supongo que en México izquierda o acá derecha? No sé, depende de ustedes. ¿Qué quiere que le diga? No depende de mí, digo, yo no puedo contestar esto, depende de la población, depende de qué entiende por izquierda, qué entiende por derecha y qué entiende por necesidades y varias otras cosas más. O sea, y además izquierda y derecha a veces en la geometría política no siempre no es suficientemente útil. Todo busca ser centro-derecha, centro-izquierda, y hasta me decía un amigo mío, yo soy de extrema centro. Soy de extremo. Fue una definición excelente, soy de extremo centro, o sea, porque era centrista pero así profundo. No lo puedo contestar, esto lo contestan ustedes, ¿sí? Por favor. Y respecto a todos los aspectos, crisis, situaciones, problemas, conflictos, certidumbre en todos los aspectos, ¿cuál sería el despertar económico de México? No sé cuál es el despertador para este motivo, no sé, la verdad. Tiene recursos, hay recursos en México, hay, en fin, digo, yo creo que se necesita una política económica. Por ejemplo, ¿hay una política industrial en México hoy? No. Bueno, entonces, digo, empecemos por ahí, porque si no hay una política industrial, ¿tenemos una política agrícola en México? No, bueno. ¿Tenemos una política macroeconómica? Sí, tenemos política macroeconómica. Entonces, digo, ¿con eso nos alcanza? No nos alcanza, lamentablemente no nos alcanza. Un país que no tenga, como puede tener China, India, Brasil inclusive y otros países. En Uruguay se está discutiendo esto porque están aprovechando muchos recursos naturales, pero no tiene política industrial. Entonces, ¿qué puede pasar en un momento dado? Cuando esos recursos naturales se agotan o se van, las empresas se van y no queda mucho. Entonces, no digo, y ya esto lo hemos conversado, no se trata de hacer aquellos planes de desarrollo que iban a las bibliotecas, ¿no? Hacer planes industriales y No, me refiero a hacer una política industrial y agrícola acorde con las necesidades inmediatas que el país necesita. Quizás haya que elegir qué áreas agrícolas, qué áreas industriales, con qué recursos, pero si no hay política industrial, si no hay política agrícola, pero hay sí política macroeconómica, entonces este despertar está complicado, ¿no? Está complicado. Bueno, pues muchas gracias a Samuel y démosle las gracias con un aplauso.